como yo no miro canales hegemónicos ni tengo contacto con ese universo, al principio la verdad que no tenía ni idea de qué estábamos aplaudiendo, por qué estaban caceroleando, digamos, pero el ruido de las cacerolas en este país significa básicamente antipolítica. El reclamo puntual en este caso había sido arengado, después me enteré, por los medios hegemónicos, casualmente un par de días después que Paolo Roca despide 1.500 empleados de una de sus fábricas. Hoy Caputo despide a 740 operarios más en una de sus empresas, en Mirgor. Todo eso fogoneado por los medios hegemónicos, es decir, lo que está en acción de vuelta es el círculo rojo, lo que alguna vez se llamó el círculo rojo, y que por supuesto tiene como herramienta, siempre la tuvo, desde los años 90, que viene teniendo como ariete principal el desprestigio de la política. El latillo de todos los políticos son iguales, yo lo vengo escuchando ininterrumpidamente, digamos, ahora no que no tomo taxis, pero buena parte de ese 40% que conocemos lo repite como un mito. Bueno, Barthes dice que es un mito en términos de cultura de masas. Un mito es un habla que se repite. Es decir, estamos expuestos con ese conglomerado de medios que emiten siempre un mismo mensaje y siempre en la misma dirección, a mitos que, digamos, algunos tenemos anticuerpos, pero mucha otra gente que escucha todo el día ese dispositivo monstruoso que todavía está vivito y coleando y cada vez más concentrado, escucha esas voces de sirena. Ahora, cuando uno se pone a pensar, y esta conversación la he tenido muchas veces con mucha gente que, o en un comercio o en un taxi me ha dicho todo, no, yo no creo en la política porque para mí todos los políticos son iguales. Cuando uno se pone a pensar, ¿qué objeto puede tener una creencia falsa como esa? Porque no son todos iguales, ni son todos los empresarios iguales, ni son todos los periodistas iguales, ni son todos los políticos iguales, y si vamos a hablar de corrupción, hay corrupción en la política, no lo vamos a negar, hay corrupción en el periodismo, hay corrupción en el Poder Judicial y hay corrupción en el empresariado. Y los volúmenes de esa corrupción, uno se los puede imaginar, muchos de ellos van a tener que dar cuentas ante la justicia por sus negocios incompatibles y por las enormes fortunas que han acumulado, entre ellos Caputo. Pero Sandra, te interrumpo un segundo, es notable porque además aquellas personas que salen a cacerolear y a plantear que todos los políticos son los mismos, se creen profundamente democráticas. Bueno, pero eso es parte del mito, digamos, es como decir que Macri fue democrático, pero es como escuchar a Macri diciendo, en algunos lugares el agua falta y en otros lugares el agua sobra, o hemos hecho todo con transparencia, eso lo dijo hasta el último día. Es decir, hay un punto en el que muere el lenguaje y muere la conexión con la realidad. Este es el grave daño a la salud psíquica de la población que ha hecho la concentración mediática a lo largo de todos estos años. Claro. Genera una burbuja de mentiras, de media verdad, porque es cierto que si nos ponemos a pensar en algún político corrupto, vamos a imaginarnos a unos cuantos en poco tiempo, pero ahora estamos viendo a un equipo de gobierno, no solo a un presidente, no solo a un gobernador, a varios gobernadores, no solo a muchos intendentes, ministros, que se están deslomando, que la articulación interministerial para atajar a tiempo la curva ascendente del virus mantiene sin dormir a muchísimos funcionarios que se lo están tomando con una ética y con un temple que realmente a mí me ha sorprendido, y por eso creo que más bronca me da todavía, yo estoy furiosa, más bronca me da estos ataques arteros, porque no estamos en un momento cualquiera. Este canto de sirenas de empresarios
libertarios que postulan que todos los políticos son iguales, lo que postulan en realidad es que hay que abandonar a la política. ¿Y qué queda cuando uno abandona la política? Quedan los Macri, quedan los Bolsonaro, quedan los Berlusconi, quedan los Trump, queda lo peor de los gobiernos mundiales del mundo en este momento. Quedan los dementes. Porque alguien que hace una operación política en un momento donde está en juego la vida y la muerte de miles de personas, es un criminal, es un delincuente. Y están haciendo esto, están queriendo de vuelta. Es cierto que, como vos decías al principio del programa, a uno le llama la atención que con una memoria reciente, tan reciente, de hace 4 meses, con chanchullos tan a la vista, con fortunas inimaginables acumuladas y declaraciones juradas que no pueden justificar, y cuentas offshore, y todo lo que han hecho estos tipos que están ahora acicateando en los cacerolazos. Es raro que todavía haya gente que necesite, yo creo que en el fondo es una protesta antiperonista, te digo sinceramente. Me parece que hay un lugar donde se sienten protegidos, porque por eso es lo mismo lo que aplaudían el otro día el discurso de Alberto y lo que salieron a cacerolear ayer. Por un lado necesitan un Estado para sentirse más tranquilos, un Estado presente para sentirse más tranquilos, más aliviados, para saber que se están previendo las cosas, que no somos Brasil, que no somos Estados Unidos. Pero por otro lado eso va en contra de lo que han creído durante mucho tiempo, y hay una vena que es alimentada por estos medios que hace rato que no hacen comunicación, hacen acción psicológica. Llevar a un sector de la población a hacer un acto irracional en contra de su propia salud, en contra de la salud de sus propios hijos, en contra de su propio futuro, es realmente un acto de alienación, porque no es que Macri pasó hace 6 años, pasó hace 4 meses que no teníamos Ministerio de Salud, 3 meses que no teníamos Ministerio de Salud. Entonces ahora está prendiéndose de eso. Para mí implica, en principio, digamos, un desahogo gorila, claro y llano. Y por el otro lado, como la situación es extraordinaria, y estamos en una fase, digamos, de la cuarentena, del estado del mundo y de la gravedad de la situación, en la que no podemos dejarlos avanzar 1 centímetro. Yo creo que hay que tomárselo de una manera muy firme. Nosotros hemos dejado, vos sabés que yo he estado 4 años sin laburar, censurada, perseguida, me han basureado, me han, bueno, a mí como a centenares de compañeros, pero todo eso fue en otro momento incluso. Ahora, en este preciso instante, salir de nuevo con ese discurso antipolítico, cuando lo único que puede salvar esta situación es la alta política. Ya lo dijo el Papa, la alta política es un bien a la humanidad, porque si no tenemos política no tenemos nada. ¿Qué tenemos? Un CEO de Pharmacity que guarda en el depósito el alcohol en gel. Eso es lo que quieren los que están en los balcones caceroleando. Acaparadores, especuladores, eso es lo que quieren, porque los políticos son corruptos. Entonces hay un punto donde uno debe decir basta. Yo por mi parte creo que en este momento el pueblo argentino tiene que decirle basta a ese tipo de discursos que son claramente desestabilizadores. Bueno, hoy Juego de Damas está más polentoso que nunca, me parece. Las damas no tenemos pelos en la lengua y decimos lo que queremos decir. Bueno, Sandra, nos estamos reencontrando. Perdón si fui demasiado empática, pero el momento es muy grave, Lisa. Un poco es una vuelta de rosca de lo que decíamos ayer. Ayer estuvimos hablando de la concentración mediática y de la manera que tiene la concentración mediática de hacernos vivir dentro de una especie de tupper de mentiras, de supuestos, de mitos, y eso no es un problema argentino, digamos. Durante muchos años, varios años, hemos creído, hasta tenía un título, que era la pelea de Cristina con Clarín. Esto es un problema global, esto es un problema del mundo, con los medios concentrados de todo el mundo, que por otra parte están cartelizados,
quiero decir que desde un país se trabaja para operar con la oposición de otro país. Está sucediendo eso con los medios españoles, por ejemplo, en relación a nuestro país. Pero primero quería contarte el título del ABC de España de hoy, título de tapa, contra el gobierno español. Vos sabés que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están conformando desde hace muy poco tiempo un gobierno de centro izquierda después en España, después de mucho tiempo de un PSOE que no se terminaba de poner en eje, y ahora se está tratando de poner en eje. Ha reaccionado tarde, después de varios contagios, entre ellos el de la mujer de Iglesias y el de la mujer de Sánchez. Pero han congelado los alquileres, hay restricciones, hay cuarentena, medidas como las que ha tomado la Argentina, por suerte con bastante antelación. A esas medidas que tienen que ver con la protección de los más vulnerables, el ABC le pone como título, comillas: el gobierno antepone la ideología a la recuperación. Quisiera que recordemos y que mantengamos, ¿no?, este título presente. El gobierno antepone la ideología a la recuperación. Y de ese título me interesan dos palabras. En principio, ideología, como si el ABC, que es un diario franquista y monárquico, no tuviera ideología, como si los que están diciendo que no hay que parar la economía, como Bolsonaro, no tuviera ideología, o como si Trump no la tuviera, como si no existiera la derecha. Ellos toman la derecha como lo normal de la vida, y todo lo que, se les opone es señalado como ideológico. Ellos están en contra, supuestamente, así como están en contra de lo que llaman ideología de género y están contra el feminismo, también están en contra de, obviamente, cada gobierno aplica su propia ideología y su propia manera de concebir y de ver y de visualizar una realidad de acuerdo a sus propios principios, porque para eso un determinado electorado vota a un determinado gobierno, para que aplique políticas que se supone que tienen que ver con un modo de concebir la realidad. Claro, pero está, Sandra, perdóname, sí. Está claro que a la palabra ideología ellos le ponen una carga negativa, absolutamente, digamos. Absolutamente. Para ellos, como ellos se sitúan por afuera de la ideología, como no te dicen lo que quieren hacer, porque es inconfesable, no te pueden decir, el único que lo puede llegar a decir y que lo ha dicho, bueno, es Trump. Bueno, por ahí perdemos 200.000 vidas, pero no podemos parar, aunque está reculando, porque Nueva York es un pandemonium, como vemos Nueva York, no vemos Quito, por ejemplo, donde los cadáveres se apilan en las calles y nadie los recoge. La situación es desesperante, y sin embargo, esta gente, que es la derecha de todo el mundo, que se ha vuelto ultraderecha en los últimos tiempos, porque ven hacia dónde va el mundo y porque el mundo va hacia la cooperación, porque no hay otra salida, reafirman esta cuestión de que la ideología, cuando hablan de ideología siempre están hablando de izquierda. Para ellos la ideología es el comunismo. Así nació el neoliberalismo, nació como una reacción contra tanto el nazismo como ni siquiera te diría el comunismo, te diría el estalinismo. Y asimilan todo lo que es colectivo a esas dos vertientes. No les cabe en la cabeza que puede haber otras formas de colectivismo. Eso por el lado de la palabra ideología. Y por el lado, a mí lo que más me impresiona es para qué usan la palabra recuperación. Porque en el marco en el que estamos viviendo, recuperación es la recuperación de un enfermo. ¿Cuántos lograron recuperarse del coronavirus? Sin embargo, ellos en este título, el gobierno antepone la ideología a la recuperación, están hablando, yo lo asociaba muchísimo cuando lo leí esta mañana con la palabra salvataje, que fue la que se usó en el 2009, sí. Cuando cayó Lehman Brothers. Hemos escuchado a muchos especialistas últimamente decir que la crisis que se avecina va a ser peor que la del 30 y la del 2009. La del 2009 nosotros en Argentina tenemos un recuerdo de que tuvimos muchos problemas, pero la vivimos muy levemente porque estábamos con políticas anticíclicas y fue el momento en el que el gobierno nacional salvó a General Motors, por ejemplo, para que no cerrara. Pero cuando
En el 2009 se hablaba de salvataje, no se hablaba de salvar a la gente que se quedaba sin trabajo, ni de salvar a los trabajadores informales, ni de salvar a, bueno, fue la explosión de las hipotecas, la crisis de las hipotecas, ni a los desahuciados que eran echados de las casas que habían comprado leoninamente con préstamos de los bancos, que son los grandes beneficiarios siempre de todas las crisis. La banca es la que te regula las tarjetas, la que regula las tasas de interés. Bueno, siguen insistiendo y es obsceno que en este momento en el que estamos viendo pilas de cadáveres en prácticamente todo el mundo, un medio de comunicación hable y emita la palabra, enuncie la palabra recuperación para referirse a la economía. Realmente es una obscenidad ante la cual tenemos que estar atentos porque evidentemente es una corriente, están formando una corriente de opinión mundial que les va a costar mucho realmente sostener porque el miedo no es sonso. Y porque puede haber gente que cacerolee en todos los países del mundo, pero también a esas familias les llegan noticias de que o les llegará muy pronto, de que un hermano, un primo, un pariente, un vecino están infectados, y lo único que puede salvar, recién lo estaba escuchando a Bill Gates en una teleconferencia, y se está multiplicando el argumento de que lo que dijo Alberto el otro día, hemos pasado, Occidente ha pasado innumerables crisis económicas y de una u otra manera ha salido, pero cuando una persona se muere, no revive. Bueno, Sandra, nos quedamos con esta idea, compartimos la palabra obscenidad, es perfecta para describir lo que está haciendo el liberalismo, el mercado, y a eso hay que oponerle, por supuesto, ideas y acciones. Te mando un abrazo y nos reencontramos mañana.